Por otro lado, también han visto la presencia del asta intermedio lateral. ¿Qué tipo de información llevaba este asta? O sea, visceral, ¿cierto? Información visceral. Recuerden que el sistema nervioso central funcionalmente se divide como el sistema nervioso de la vida de relación y el sistema nervioso de la vida vegetativa. De la vida de relación, que lleva la información somática, y de la vida vegetativa, que lleva la información visceral. ¿Ya? Ustedes recordarán también que en médula espinal, en la formación del tubo neural, embriológicamente, alrededor del conducto ependimario había una zona de células que se conocía como la zona del manto. Esa zona del manto se va a diferenciar posteriormente en las neuronas que van a dar origen a los núcleos motores y a los núcleos sensitivos. De tal manera que la información sensitiva es derivada de la placa alar, que está hacia dorsal, recuerden eso, y la información motora o eferente de la placa basal, ¿verdad? Entonces, esa disposición todavía se mantiene en la médula espinal, como pueden ver ahí en la imagen, ¿ya? Entonces, así saben ustedes que lo aferente se refiere a la información sensitiva, lo eferente a la información motora, lo somático se refiere a las sensaciones, las respuestas derivadas del cuerpo, ¿no es cierto? Cabeza, pared corporal, extremidades, o sea, los derivados de los somitas, por eso es información somática, ¿ya? Visceral, lógicamente a las vísceras. General se refiere a la información tanto sensitiva como eferente de todo el cuerpo, ¿no? De grandes áreas del cuerpo, cabeza y cuerpo. Y lo especial se refiere a funciones especializadas, ¿ya? Tanto en la parte aferente como eferente. Y estas sensaciones o funciones especializadas básicamente van a tener como núcleos, o esta información va a llegar al sistema nervioso central correspondiente a la región del tronco encefálico. Es por eso que el tronco encefálico va a ser el lugar de origen de los núcleos de los nervios craneales. Entonces, los núcleos de los nervios craneales, como ustedes saben, va a llevar un tipo de información especial, que se llama la información sensorial, referida a los órganos de los sentidos. ¿Cuáles son? ¿Qué información es esa? Especial, aferente, especial. ¿Qué es audición? ¿Cuáles son las sensaciones, pues, de los, ya? Gusto, audición, ¿qué más? Olfato, visión, ¿qué más? Equilibrio, ¿no es cierto? Son las funciones especiales que van a aparecer y que van a ser recogidas básicamente por los nervios craneales, desde el primer nervio craneal, ¿no es cierto? Y además, la cabeza, como ustedes recordarán, son derivados en esta parte de los arcos branquiales. Los músculos, las regiones de la cabeza son derivados de los arcos branquiales. ¿Ya? Entonces, esa información referente a la respuesta motora también va a ser especial. Es por eso que ahí dice, ¿no es cierto?, que también tiene que ver con la inervación motora de los músculos originarios de los arcos branquiales. Si ustedes recuerdan, son 6 arcos branquiales que luego van a derivar finalmente en 4 arcos branquiales. ¿Cuáles son los derivados del primer arco branquial? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los derivados del primer arco branquial? Todos. ¿Todos? Chicos. Del segundo arco branquial, que yo recuerde, lo que va a inervar el nervio facial, primer arco branquial. Segundo arco branquial, lo que va a inervar el quinto nervio craneal. Tercero y cuarto, lo que va a inervar el noveno, décimo y undécimo nervios craneales. ¿Se acuerdan o no? Son los músculos branquioméricos, ¿ya? La musculatura facial, lo que han visto la anterior vez, los músculos de la mímica facial son derivados del primer arco branquial. Los músculos masticatorios del segundo arco branquial, ¿ya? Entonces, esa información va a estar gobernada, pues, por esos nervios. Entonces, ese va a ser un componente eferente y se dice que es especial. Entonces, hay otros términos que también ustedes tienen que saber. Bueno, acá pueden ver, ¿no es cierto?, cómo el tubo neural se va a organizar de esa manera a nivel de la zona del manto,
y van a ver cómo la información somática aferente primero, ¿no? La información aferente es dorsal y la información eferente es ventral. Así lo han visto en la médula espinal. La médula espinal todavía mantiene esa información. Y al medio tienen la información visceral. Y en la parte más externa la información somática. ¿Verdad? Eso se sigue manteniendo en la médula espinal. Pero ¿qué pasa? En el tubo neural, sobre todo a nivel del romboencéfalo, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que aparece a nivel del romboencéfalo? ¿Qué aparece? ¿Qué pasa con el conducto ependimario del romboencéfalo? Se convierte en el cuarto ventrículo, ¿sí o no? Se convierte en el cuarto ventrículo. Entonces, este cuarto ventrículo va a tener un ensanchamiento y una posición dorsal. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues con todos estos componentes, si esto aumenta su tamaño hacia transversal. ¿Qué va a pasar? Todo lo aferente, ¿qué pasa? Se pone lateral. Y todo lo eferente se pone medial. Aún más, la información somática va a ser más lateral. ¿Ya? Luego va a ir hacia medial la información visceral, tanto aferente como eferente. Y lo más medial va a quedar la información eferente somático general. Entonces, si ustedes relacionan los núcleos del tronco encefálico, van a ver que más o menos se mantiene esa posición. ¿Ya? Entonces, no se olviden, por favor, lo aferente se vuelve lateral y lo eferente se vuelve medial. ¿Ya? Y al medio pueden ver la información visceral. Bien, entonces así tenemos este tipo de información que va a encontrar en los nervios craneales. La información aferente somático general se refiere a los receptores en la piel, articulaciones, músculos. Cuando han hecho médula espinal, ¿qué fascículos o a qué núcleos llega esa información? Del cuerpo, estamos hablando del cuerpo todavía. Los que son los receptores de las articulaciones, músculos. La información sensitiva. ¿Se acuerdan del procedente de las articulaciones y los músculos? ¿Cómo se llama ese tipo de información? Propioceptiva. ¿Quién lo llevaba? Los fascículos de Gracil, fascículos cuneiformes. ¿Dónde termina? En los núcleos del tronco del bulbo raquídeo, ¿no es cierto? O médula oblonga. ¿Ya? A nivel de la cabeza, ¿quién lleva la información somática general? La información aferente, sensitiva. ¿Quién lleva? ¿Con qué sentimos? ¿Con qué sentimos? Las sensaciones de la cara, sobre todo. ¿Con qué nervio? Trigémino. Entonces, la información somática general va a ser recogida por el núcleo del quinto nervio craneal. ¿Ya? La información aferente visceral general se va a referir a las estructuras viscerales. ¿Quién lleva la información? Lo que les duele la barriga, o los barrigas, ¿no? Lo que les duele cuando están con su colon irritable, cólico que les dan cuando comen su salchipapa mal procesada. ¿Con qué se refiere? El vago. Entonces el vago va a llevar la información aferente visceral general. La información eferente somática general, o sea, la respuesta de los músculos. ¿Ya? ¿Quién lleva la información de la lengua motora? El hipogloso. Entonces el núcleo del hipogloso ya verán en qué parte estará, en la parte medial. En la parte más medial del bulbo raquídeo va a encontrar el núcleo del hipogloso. ¿Ya? La información eferente visceral general, o sea, las respuestas motoras, músculo liso, hacia las glándulas, glándula parótida, glándulas salivales, submandibular, sublingual. ¿Quién inerva esos músculos? La respuesta, la salivación. ¿Quién? Facial. ¿Quién más? Solo facial, no glosofaringeo. Entonces, eso van a llevar la información eferente visceral general. Ahora, la información aferente somática especial, referida al equilibrio y la audición. ¿Quién lleva? Visión y audición, no. Ellos no terminan en el tronco encefálico, ¿no es cierto? Aferente visceral especial, olfato y gusto, sobre todo el gusto, porque el olfato es el primer nervio craneal, no llega al tronco encefálico. ¿Quién lleva la información del gusto?
aferente. ¿Del gusto quién lleva? ¿Quién lleva el gusto? ¿Con qué sienten en la lengua? Facial, glosofaringio, vago también, ¿no? Eferente visceral especial, músculos branquioméricos. ¿Quién inerva la musculatura facial? Facial, séptimo nervio craneal. ¿Quién inerva los músculos masticatorios? Ya, entonces esos núcleos llevarán por la información eferente, visceral, especial. Los chicos ya saben, la posición de cada uno de estos núcleos más o menos se va a mantener. Entonces miren cómo en el tronco encefálico también, ¿no es cierto? A nivel del tubo neural se va a organizar la zona del manto, placa alar y placa basal. Pero aquí el cuarto ventrículo va a tener un gran desarrollo, ¿no? Por eso va a dar origen al romboencéfalo. Entonces miren cómo el cuarto ventrículo se forma. Entonces aquí se va a formar los velos medulares que van a ser el techo del tronco encefálico, ¿no es cierto? Perdón, del cuarto ventrículo, el velo medular superior y velo medular inferior. ¿Ya? Es una zona de sustancia blanca bastante delgada, ¿ya? Entonces acá no hay núcleos. Entonces esta información, ¿qué será? Aferente, todo esto, ¿no? Lo que es más lateral, aferente, acá, eferente. Acá estará, como dice, primero aferente somático especial, ¿ya? ¿Qué núcleo habían encontrado que era somático especial en el bulbo raquídeo y que es lateral? El vestíbulo coclear. Por eso han visto, ¿no es cierto? Antes de eso, no se olviden que cuando se desarrolla en el tubo neural esta información aferente y eferente se especializa, va a haber una división que es el surco limitante. El surco limitante va a dividir a las células que van a ser eferentes de las células que van a ser aferentes, de las neuronas, ¿no es cierto? Ese surco limitante desaparece. Pero en el bulbo raquídeo, ¿han visto ustedes un surco limitante, sí o no? Sí. ¿No es cierto? En el piso del cuarto ventrículo había ahí un surco limitante. Es por eso que vieron que lateral al surco limitante estaba ¿qué área? ¿Qué área estaba lateral al surco limitante? ¿Qué área estaba lateral al surco limitante en el piso del cuarto ventrículo? Área vestibular. ¿Ya? El área vestibular. Por eso, pues, el área vestibular está en relación a los núcleos vestibulares. ¿Ya? Por eso ustedes han encontrado así. Pues miren, acá, hacia lateral, van a encontrar a los núcleos vestibulares. ¿Ya? La información somática general va a ser llevada por el nervio trigémino, entonces también va a ser lateral. ¿Ya? Luego sigue la información aferente visceral, tanto especial como general. En este caso, esa información visceral, especial y general se va a organizar en un núcleo que se llama el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario. Muy bien. ¿Ya? Luego tienen la información eferente visceral general y visceral especial. ¿Ya? La visceral general, ahorita la vamos a ver, pero visceral especial, que lleva la información de los músculos branquioméricos. ¿Qué núcleo era el origen? Del noveno, décimo y undécimo. ¿Quién era? El núcleo ambiguo. Entonces, el núcleo ambiguo está llevando la información visceral especial. Y finalmente somática general, ¿ya? Entonces no se pierdan por favor acá. Entonces miren, aferente somático especial, ¿qué vamos a encontrar? Derivados de la placa alar. Los 4 núcleos vestibulares y los 2 procliares. Aferente somático general, el quinto par, que está llevando la información. Aferente visceral general, ¿quién? El núcleo solitario, noveno y décimo. Aferente visceral especial, ¿quién? El núcleo solitario, pero la parte superior. ¿Qué cosa? El noveno y el décimo. Igual acá, eferente visceral general. ¿Quién está llevando la respuesta eferente visceral general? Van a ser núcleos parasimpáticos. Porque recuerden que la información simpática, ¿dónde se origina? En la médula espinal, en los segmentos toracolumbares. En cambio, la información parasimpática visceral, ¿dónde se origina? Cráneo sacro, también se llama, ¿no es cierto? Es decir, en el tronco encefálico y en las regiones sacras de la médula espinal. Entonces, es por eso que acá la respuesta eferente visceral general va a estar dada por los núcleos parasimpáticos. ¿Qué núcleos parasimpáticos? Edinger-Westphal, tercer nervio craneal, núcleo salivatorio superior, inferior y el núcleo motor dorsal del vago.
La información eferente visceral especial, eso ya lo saben. ¿Quién lo había llevado? ¿Qué núcleo? Acabo de decirles. El núcleo ambiguo, o sea, va a dar origen a quién? 9, 10 y 11 nervios craneales, ¿ya? Y también quién lleva la información visceral especial. Esto, chicos, esto 9º, 10º, 11º del núcleo ambiguo son los derivados del tercer y cuarto arco branquial. ¿Qué falta ahí? Los derivados del primer y segundo arco branquial. ¿Cuál es? Nervio facial y nervio trigémino, es decir, el núcleo masticatorio del quinto nervio facial y el núcleo motor del facial, ¿ya? Eferente somático general, ¿quién va a llevar? La información que llega de los somitas. ¿Cuáles son? Que no son derivados del arco branquial, los músculos de la lengua, los músculos de la lengua y los músculos oculomotores, ¿ya? Entonces, ¿a qué nervios dará origen? Tercero, cuarto y sexto, más el hipoglós, ¿ya? Entonces ahí está toda esa información. Entonces miren, por ejemplo, ahí está un corte del bulbo raquídeo por debajo de la formación del cuarto ventrículo. Esa zona cerrada, recuerden que el bulbo raquídeo o médula blanca tenía una porción cerrada y una porción abierta. La porción abierta es la que está en relación con el piso del cuarto ventrículo. En cambio, la porción cerrada es aquella donde todavía no se forma el cuarto ventrículo. Ahí todavía tienen epéndigo. Entonces, vean cómo todavía se mantiene la disposición de la médula espinal en cuanto a las sustancias gris, de tal manera que todo lo dorsal va a ser aferente y todo lo ventral va a ser eferente. Miren acá, aferente, ¿quién? Núcleo grácil y núcleo cuneiforme, ¿se dan cuenta? ¿Quién más? Aparece por acá el núcleo espinal del quinto nervio craneal. Entonces vean, este va a ser un sustituto de la sustancia gelatinosa del asta posterior de la médula espinal, ¿ya? Entonces miren, está hacia la parte dorsal. Entonces esta es información aferente somática general, ¿ya? Luego acá les aparece el tracto solitario. ¿Qué tipo de información llevaba el tracto solitario? Aferente, visceral, especial, lo que era el gusto, ¿no es cierto? Y luego después ven acá, entonces esto es aferente. Y miren, más hacia medial, ¿con quién se van a encontrar? Con el núcleo dorsal del vago. Si esto era visceral, esto también va a ser visceral. Por lo tanto es eferente visceral general, información parasimpática. Y por último, acá pueden ver el núcleo motor del 12º nervio craneal, es decir, eferente somático general. Entonces, ¿se dan cuenta más o menos cómo está esa disposición según el desarrollo del piso del cuarto ventrículo? Entonces, ustedes tienen en sus maquetas esta representación también, ¿ya? Entonces, pueden ver que todo lo que está en color azul es sensitivo y todo lo que está en color rojo es motor. Es decir, lo que es rojo es eferente y lo que es azul es aferente. Entonces, ustedes no se van a dar cuenta que toda la información aferente es lateral, mientras que toda la información eferente es medial. Lo van a ver así. Bien, entonces miren, vamos a empezar por ejemplo por estos núcleos. Los núcleos sensitivos, ¿dónde van a estar? Laterales, ya van a estar más hacia lateral. ¿Qué núcleo tenemos así más hacia lateral? El vestíbulo coclear, ¿ya? Ese que estaba en el área vestibular, lateral al surco limitante. Y también el tracto solitario que lleva información aferente visceral especial y visceral general, de tal manera que lo visceral general queda aquí abajo en el núcleo del tracto solitario y hacia arriba va a estar la información visceral especial. ¿Quién lleva esta información? El 7º y el 9º. ¿Qué quiere decir eso? Que es gusto, ¿no es cierto? Porque es visceral especial, ¿ya? Esto es visceral general. Entonces, ¿qué está llevando? Las sensaciones de las vísceras generales, ¿ya? De todas las vísceras. Lo mismo también van a ver, ¿no es cierto? Que a nivel del bulbo, sobre todo, por la presencia del cuarto ventrículo, van a haber núcleos que van a estar más dorsales y núcleos que van a estar más ventrales. Los dorsales son los que van a estar justo en relación con el piso del cuarto ventrículo. Y los ventrales van a estar pues más alejados. Entonces así vamos a ver que va a quedar ventral, pero lateral, el núcleo sensitivo del trigémino y los núcleos cocleares ventrales, ¿ya?
Bien, entonces miren acá, como pueden ver, esto ya lo han visto en el cuarto ventrículo. Ven aquí el surco limitante lateral, van a encontrar este área vestibular, debajo de los cuales se van a encontrar los núcleos vestibulares y cocleares. ¿Ya? Ahí otra vez lo tienen. Este es el núcleo vestibular y coclear. ¿Ya? Luego, tenemos los núcleos dorsales, viscerales, que llevan información aferente visceral especial y general. ¿Cuál es? El núcleo del tracto solitario, ¿no es cierto? Entonces, el núcleo del tracto solitario, ¿a qué nervios da origen? Séptimo, noveno y décimo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde encuentran aquí el núcleo del tracto solitario? Y vean ustedes en sus maquetas también. Este núcleo del tracto solitario lo tienen que encontrar así, en la parte más lateral y más central hacia el núcleo sensitivo que es el vestíbulo coclear. Miren, ven, acá está, dorsal inmediatamente debajo del piso del cuarto ventrículo. Y más hacia ventral van a encontrar el núcleo del tracto solitario. Y como pueden ver, van a salir por ahí el séptimo, el noveno y el vago. Van a haber raíces para la formación de esos nervios. ¿Ya? Entonces, esa es información aferente, tanto somática, especial como visceral, especial y general. ¿Ya? Luego tenemos acá, bueno, acá solamente para reforzarles dónde estaba el núcleo facial, es para la sensibilidad visceral especial, es decir, el gusto, 2/3 anteriores de la lengua, el núcleo del tracto solitario. ¿Ya? Vean acá, este es el núcleo del tracto solitario. Acá está un poco más hacia ventral, pero sigue lateral. ¿Ya? Luego tienen acá lo que es el componente, por ejemplo, del glosofaringio, que también núcleo del tracto solitario va a provenir aquí. Y el visceral general para el décimo nervio craneal. Entonces aquí tienen, por ejemplo, la inervación de la lengua. ¿Ya? Entonces ahí ustedes me van a decir, ¿ya? Por ejemplo, en la lengua, ¿qué sensaciones van a tener? Cuando se queman, cuando comen caliente, todos apurados por venir a su universidad, ¿qué pasa? Se queman la lengua. ¿Qué información es esa? ¿Sensitiva, general o especial? Especial. ¿Especial por qué? Te has quemado la lengua, calor, termoalgésica, ¿qué es? General o especial. General. Es información semática general. ¿Quién llevará la información somática general? De los 2/3 de la lengua. Ahí está todo, lean ustedes. ¿Quién lleva la información somática general de los 2/3 de la lengua? ¿Quién está llevando esa información? Trigémino, quinto nervio craneal. ¿Dónde tiene su núcleo? En el núcleo del quinto nervio craneal, núcleo sensitivo. Es lateral. ¿Han visto? Es lateral ese núcleo. ¿Ya? Está llevando información somática general. ¿Ya? ¿Quién está llevando la información sensitiva general del glosofaringio? Perdón, del tercio posterior de la lengua. El glosofaringio está ahí para que lo leo también, ¿no? El tercio posterior de la lengua. ¿Quién está llevando? El glosofaringio. ¿Dónde tiene su núcleo? También va a desembocar en el núcleo del quinto nervio craneal. Ahí también va a llegar. ¿Ya? Y en las epíglotis, ¿qué tenemos? Al vago, ¿ya? Al vago. ¿A dónde va a llevar esta información también? Al núcleo del trigémino, también va a llegar ahí. Todo eso está llevando la información somática general de la lengua, ¿ya? Ahora, lo que es gusto, ese es sensitiva, general, especial. ¿Quién lleva la información especial de los 2/3 anteriores de la lengua? El gusto. El facial, a través del nervio de la cuerda del tímpano, del nervio lingual, que es del quinto, pero no. En realidad las fibras se están tomando como una carretera nomás, ¿no? A través de la cuerda del tímpano van a terminar en el nervio lingual, pero se está llevando información del facial. ¿Y dónde tiene su núcleo ese nervio? ¿Dónde es aferente, visceral, especial? ¿Dónde? Tracto solitario. Tracto solitario. ¿Ya? 2/3 anteriores de la lengua, tracto solitario. El tercio posterior de la lengua por el glosofaringio. ¿Dónde está el núcleo? Otra vez, tracto solitario. Tracto solitario. Otra vez. El décimo par, epiglotis. La epiglotis también está llevando información gustativa. Cuando ustedes comen y sienten algo amargo en la parte más posterior de nuestra garganta, ese amargo, ese vago, está llevando información de gusto. Origen, tracto solitario. Todo eso es el tracto solitario. ¿Ya? Entonces, no se olviden. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien, ahora vamos a hablar de información somática general. Vean, es todo esto, ¿no? El quinto nervio craneal, ¿ya? Es lateral. Núcleos motores.
Entonces, los núcleos motores van a ser eferentes y van a ser mediales. Tenemos a los núcleos parasimpáticos, donde van a encontrar al tercero, cuarto y sexto nervio craneal, más el décimo nervio craneal, ¿ya? Y por último, los núcleos psicomotores, que están llevando la información general, somática general de la lengua, ¿ya? Entonces, ellos van a ser los eferentes motores, ¿ya? Y luego tenemos la información eferente visceral general, que también va a estar llevada por el vago, décimo nervio craneal, el salivatorio inferior y superior y el accesorio. Son información parasimpática. Entonces, estos van a estar mediales. Miren, por ejemplo, acá en el mesencéfalo. En el mesencéfalo pueden encontrar el núcleo parasimpático de Edinger-Westphal. Ese es eferente visceral, ¿ya? Es eferente visceral general. Entonces, miren acá, está medial, como pueden ver, está medial en el mesencéfalo, ¿ya? Entonces, eso llevan esa información. Y acá, bueno, a donde quiero llegar es al más medial de todos. ¿Quién es? El hipogloso, ¿ya? Acá, el hipogloso. Como han podido ver, este núcleo del hipogloso está llevando la información motora de la lengua, ¿ya? Entonces, ese está más hacia la parte medial. Vean, miren, este es el núcleo del hipogloso, eferente somático general, ¿ya? Es medial. Acá ven aferente somático especial, vestibular. Acá ven el tracto solitario, también visceral. Acá podemos ver el núcleo dorsal del vago, es eferente visceral general. Y acá pueden ver el núcleo ambiguo. Pues miren cómo el núcleo ambiguo también ha quedado medial, pero ha quedado mucho más ventral. Y ese está llevando la información de los arcos branquiales, tercero y cuarto, la información motora, o sea, lo que inerva el noveno, décimo y undécimo nervio craneal. ¿Ya? Entonces, miren, recuerden esto porque lo que más quiero que ustedes me entiendan es correlacionado a síndromes. Especiales. Forma de irrigar el tronco encefálico. Pueden ver que lo hace por regiones. Entonces miren, por ejemplo, esta es la arteria cerebelosa posterior inferior. Esta arteria está inervando, miren qué parte, la región dorsal y lateral, ¿ya? Esta arteria, que es la arteria vertebral y la arteria espinal anterior, las regiones más mediales, ¿ya? Entonces recuerden, por ejemplo, en la parte más medial, por ejemplo en el bulbo raquídeo, ¿quién está? El núcleo del hipogloso y este sistema de tractos. ¿Sabe alguien qué tracto es este? Lemnisco medial. Este es el fascículo longitudinal medial y este es el tecto espinal, ¿ya? Entonces, esta información, eso es sustancia blanca, por si acaso. Todo lo que les he hablado es sustancia gris. Pero en la sustancia blanca encuentran esa disposición también en la región medial. Pues imagínense que haya acá una lesión de esta arteria. ¿Qué cosa me comprometerá? ¿Ya? Igual acá, por eso todo es, tienen que hacer una relación anatómica para lo que es los casos clínicos en neurología, ¿ya? Por ejemplo, estamos ahí con ese síndrome de Wallenberg. Mi voz ya se está secando, así que alguien me va a ayudar. A ver, de esta mesa, 1, 2, 3, 4. Doctor, léalo por favor. ¿Qué dice el síndrome de Wallenberg? Bueno, ¿qué cosa es? Léalo. Sí, léalo. Bueno. Caso clínico. Mujeres de 70 años con fibromialgia auricular súbita, presenta distonía, disfagia, vértigo, pérdida de la sensibilidad eléctrica a la izquierda y en la localización anatómica, bulbo raquídeo lateral. Psicopatología, infarto por restricción de la cerebelosa posterior inferior, afectando el micropico cerámico y el estructura vertical. Condiciones clínicas, síndrome digestivo cruzado, disfagia, distonía, vértigo, síndrome de informe cerebral y casos de trombosis o muerte de la Entonces ya, yo entiendo que ustedes ahí habrá muchos términos que no conocen, como que también otros que sí. Entonces ahí está toda la información, no hay nada que saber ahí. Lo único que tienen que hacer ustedes es razonar. ¿Ya? Dice, la lesión está en el bulbo raquídeo lateral, en la parte lateral, dice. ¿Ya? Entonces ya se imaginarán qué estructuras laterales han sido comprometidas. ¿Saben lo que es vértigo? ¿Qué es vértigo? ¿Quién no sabe? ¿Cierto? Cuando van a dar su examen,
y ya está, es mareado, no quiere realizar. No está mintiendo, está nervioso, les da pérdida de equilibrio. Ya, pero en este caso es por una lesión. Pues si está comprometiendo el sistema del equilibrio, ¿qué núcleo está siendo afectado? Ya, ¿por qué? Porque es lateral. Recuerden que el núcleo vestíbulo coclear que les dije que estaba en la parte lateral, aferente somático especial, ya estaba en la parte lateral del bulbo y ha agarrado pues justo esa arteria que irriga la parte lateral del bulbo. ¿Ya? ¿Qué más dice? Ya chicos, por favor, ¿qué más dice? Los que están hablando ahorita me van a ayudar. ¿Por qué habrá disfagia? ¿Alguien sabe qué es disfagia? No se puede definir, pero ¿por qué? ¿Por qué hay disfagia? ¿No también ya, pero ¿qué tiene el vago ahí? ¿Qué ha pasado? Ya, pero estamos en tronco encefálico, esa parte ya lo han hecho en cabeza y cuello. Núcleo dorsal, eso es parasimpático, doctora. Y hemos dicho que lo visceral general es medial, nosotros estamos en la parte lateral. ¿Qué núcleo me ha agarrado? Tracto, no sé quién lo va a poner. El 9 y 10, eferente. ¿Qué información es? Disfagia. ¿Qué músculos me has dicho que inervan? El vago, acá en la... ¿Otro más? Disfagia. No puede pasar la garganta. ¿Cómo se pasa la comida por la garganta? Que tiene que elevarse. El velo del paladar. ¿Sí o no? ¿Qué más? ¿Qué más tiene que pasar para que traguemos? Tiene que pasar para que traguemos. La faringe, ¿cierto? Los músculos constrictores. También se tiene que cerrar la vía. ¿Quién regula todo eso? Ese movimiento muscular. ¿Quién? El vago. Ya. ¿Derivados de qué arco branquial son esos? ¿Son músculos branquioméricos, sí o no? Sí. Claro, son branquioméricos. Ya, entonces, ¿dónde está el origen de ese núcleo? Ambiguo. Me ha agarrado el núcleo ambiguo. Y si ustedes se recuerdan, les he mostrado eferente, visceral, especial, núcleo ambiguo. Estaba un poquito medial, pero hacia la parte dorsal. Es por eso que me ha agarrado esa zona de irrigación de la pica, ¿ya? De esta arteria cerebelosa posterior inferior. ¿Ya? Entonces, por eso, porque ha habido lesión. Núcleo ambiguo. Pérdida de la sensibilidad térmica en hemicara izquierda. ¿Por qué? Ya, aferente, somático, general. ¿Dónde estaba ese núcleo del quinto nervio craneal? Lateral, en la parte lateral. Ya, igual, por eso también tiene pérdida de la sensibilidad térmica en la hemicara izquierda. ¿Y por qué tendrá en el hemicuerpo? Vago, sensitivo, sensibilidad térmica estamos hablando. Sí, sensibilidad trigémina. Trigémina, cuerpo. Vas por ahí, vas por ahí. Vas por ahí. ¿Qué fascículo lleva la información? Termoalgésica. ¿Quién? Espinotalámico. ¿Dónde está? En el bulbo. Bulbo. Estamos en la pica. Que tiene que ver ahí el cordón lateral. Estamos en el bulbo raquídeo, médula oblonga. Claro, recuerda, el tracto espinotalámico lateral, el tracto espinocerebeloso posterior, están en la parte lateral, ascienden en el bulbo raquídeo en la parte lateral. Es por eso que me ha agarrado, todas esas lesiones le ha pasado pues a la paciente, porque me ha agarrado la irrigación de la zona lateral, ¿ya? Del bulbo raquídeo. Entonces me ha agarrado todos esos núcleos, ¿ya? Por eso este síndrome también se le conoce como el síndrome vulvar lateral. Aquí está,
síndrome de Wallenberg o vulvar lateral, porción lateral del bulbo raquídeo. ¿Qué núcleos me va a comprometer? Núcleo espinal del quinto, núcleos vestibulares, y a veces noveno, décimo, a veces, ¿ya? Y los tractos que ya ustedes me han dicho. Tenemos otro síndrome, miren acá. Por ejemplo, esta es la protuberancia. Miren cómo esta arteria, que es la arteria basilar, que recorre el surco basilar, va a dar estas arterias cortas, mediales, paramediales y laterales. Entonces, si es medial, igual que me agarrará. Ya había otro síndrome, ¿verdad? Ya, a ver, vamos a ver este síndrome. ¿Qué dice ahí? Ahora, ¿quién me ayuda con esto? ¿Quién me ayuda leyendo ese caso clínico? No me quieren decir, así que vámonos a la mesa del fondo. 1, 2, 3, 4. Vean, ¿qué dice ahí? Ya, entonces están entendiendo dónde ha sido la lesión acá, la protuberancia caudal. ¿Qué quiere decir protuberancia caudal? Esa parte de la protuberancia que está ¿dónde? Con el cuarto ventrículo, ¿no es cierto? ¿Y qué dice ahí? Ha habido una lesión del fascículo córtico espinal y del nervio facial en su trayecto en la protuberancia. El nervio facial que inerva a los músculos de la mímica facial, ese núcleo motor, ¿en qué parte está? ¿Qué parte está, chicos? Es ventral, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tipo de información lleva? Diferente. Somático, no creo. ¿Es derivado de un arco branquial, sí o no? Eferente, visceral, especial. Perfecto. Eso es. Entonces vamos a ver, ¿dónde estaba? ¿Ustedes se acuerdan de eminencia media? ¿Quién sabe qué es la eminencia media? Eminencia media. ¿Qué es ¿Quién sabe qué es el polículo facial? A ese es de la rodilla, cuando la rodilla. Le hace una rodilla, ¿no? ¿Quién hace una rodilla a quién? Aquí está, ¿ven? Miren ustedes. Este es el núcleo motor facial. ¿Y esto qué es? El lemnisco medial, muy bien. Y más hacia este lado, no sé si tengo otro. Acá, claro, todo esto. Esta información, ¿qué está pasando por acá? Ahí está. Este de acá. Esta información, ¿qué información es? Motora, de la vía piramidal. Entonces, la irrigación me ha agarrado acá. La alteración de esa arteria me ha agarrado acá. Es por eso que la paciente tiene parálisis hemifacial de un lado de la cara y compromiso motor del cuerpo. Ya, acá las fibras no se cruzan, por tanto van a ser ipsilaterales, porque la decruzación está más abajo. Acá el facial, ¿se cruza o no se cruza? No se cruza, por eso que va a ser del mismo lado la lesión. ¿Ya? Entonces ese es el síndrome de Miller-Gruber, así se llama. ¿Ya? Entonces es por eso que es importante que ustedes sepan la localización
de estas arterias, perdón, de estos núcleos, para que ustedes puedan saber en qué parte se ha producido la lesión. ¿Ya? A ver, hay otro allá. El síndrome de Dejerin. ¿A quién me ayuda a leer ahí? El síndrome de Dejerin. Ya, a ver, de la mesa segunda, de este lado. Al que le toque el número 3 de ahí. 1, 2, 3, la doctora. A ver, lea. ¿Qué dice ahí del Dejerin? Medial medular. Porción medial del bulbo raquídeo, nervio hipogloso, hemiplegia contralateral corticoespinal y se afectan las fibras del glosado ipsilateral y el tracto corticoespinal contralateral. Muy bien, entonces, si me está afectando, miren, ¿qué dice ahí del síndrome de Dejerin? Es el síndrome medular medial y el síndrome de Wallenberg es el síndrome vulvar lateral. Recuerden que el bulbo raquídeo también se conoce como médula oblonga. Por eso es que le ponen ahí medular medial. ¿Por qué? Porque está agarrando la médula oblonga en la parte medial. Pues para no confundirse, si quieren también pueden llamar vulvar medial y al otro vulvar lateral. Entonces, si es vulvar medial en la línea media del bulbo raquídeo, ¿qué estructuras agarrará? Exacto. El núcleo del hipogloso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí va, como les dije, es eferente somática general acá. Este es el núcleo del hipogloso. Entonces, ¿qué va a pasar con este paciente si tenemos una lesión ahí? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no puede hacer o qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? No puede mover hacia glúteo. Ah, también, sí. Exacto. A ver, explícales por qué la lengua se va hacia el lado de la lesión. ¿Por qué? Porque el lado sano va a empujar hacia el lado que A ver, el lado sano, ¿qué va a pasar con el lado sano? Ya, primero para empezar, solamente se está afectando un núcleo, no se está afectando los dos núcleos. Solo es uno. Por tanto, tendrá problemas con la mitad de la lengua. ¿Sí o no? Ya va a tener problemas con la mitad de la lengua. Entonces, si por ejemplo está ahí la arteria espinal anterior, vamos a hablar, ¿ya? Vamos a poner de acuerdo. Donde están las arterias, vamos a decir que es izquierda, ¿ya? Entonces me está afectando el núcleo motor del hipogloso, izquierdo, ¿ya? El núcleo izquierdo. Ese es eferente somático general, ya es más medial. Entonces, ¿eso qué no va a poder hacer ese paciente? Producir las contracciones de la mitad de la lengua. ¿Qué lado? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo, porque no se cruzan las fibras, ¿ya? Entonces, ustedes pueden hacer eso. A ver, en su lengua, del lado izquierdo, traten de mover la parte derecha nomás de su lengua. Saquen la lengua, desde el barbijo. Saquen la lengua e intenten mover solo el lado derecho de vuestra lengua. A ver, háganlo. Solo el lado derecho. El izquierdo no lo mueve. ¿Qué va a pasar? Háganlo. ¿No han podido hacerlo? ¿Y a qué ha pasado con vuestra lengua? Se ha desviado. Se ha desviado. Cuando han hecho ¿a qué lado? ¿Izquierdo o derecho? Hoy sí, se desvía a la derecha. Háganlo por eso, no quieren hacerlo. Solo saquen el lado derecho, la lengua, solo saquen el lado derecho. ¿Qué va a pasar con vuestra lengua? ¿Hacia dónde está yendo? Al lado izquierdo. Porque el lado izquierdo no funciona. El lado izquierdo no funciona, solo el lado derecho. Por eso que el lado derecho le gana y se va hacia el lado izquierdo. Entonces, ese paciente va a tener una desviación de la lengua hacia el lado de la lesión. Entonces, si yo he tenido un infarto de la arteria espinal anterior de la rama izquierda,
Entonces, en su evaluación clínica ustedes decían, paciente con desviación izquierda de la lengua, desviación ipsilateral hacia el lado de la visión. ¿Ya? Eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿qué más pasará con esa paciente? ¿Qué más está en el lado medial? Me han dicho. El lemnisco medial. ¿Qué pasará con ese paciente? ¿Qué no va a poder sentir? Consciente. La propiocepción consciente. ¿Qué más? El tacto fino y la vibración. Es decir, usted le aplique el diapasón para ver la sensibilidad vibratoria, para saber si hay pérdida o no de la sensibilidad vibratoria. Ustedes agarran un instrumento que se llama el diapasón, que produce vibraciones en la piel. Ustedes le van a colocar ese diapasón y la paciente no va a sentir la vibración. ¿Ya? ¿Del lado ipsilateral o del lado contralateral? Ipsilateral. ¿Por qué? Lemnisco medial. ¿Qué nivel está eso? ¿Está por encima o por debajo de la decusación sensitiva? ¿Arriba de lo que está ese corte o...? A ver, el núcleo gracílico cuneiforme. ¿De dónde sale la segunda neurona? De la segunda neurona. La primera neurona se origina en la piel, ¿no es cierto? ¿Y dónde va a estar su soma? En el núcleo gracílico cuneiforme. Hasta ahí va, ¿no? De ahí sale la segunda neurona, ¿no es cierto? Del núcleo gracílico cuneiforme sale la segunda neurona. Y salen como las fibras arcuatas internas, ¿o no? Sí. Ah, ya. Ya. ¿Y qué pasa con esas fibras arcuatas internas? Se decusan en la gran decusación sensitiva, que es el primer corte que ustedes han visto en sus imágenes, en sus atlas. ¿Ya? Y una vez que se ha cruzado, ¿qué se llama ahí? A nivel de las... Una vez que se cruza, ¿qué fibras va a formar? ¿Cómo se llaman esas fibras? El lemnisco medial. Entonces, ese lemnisco medial que usted está viendo, ya son fibras cruzadas. El lemnisco medial ya son fibras cruzadas. Por tanto, el paciente o la paciente, ¿qué va a pasar? Además de que tiene desviación ipsilateral de la lengua, o sea, al mismo lado de la lesión, ¿qué va a tener? Una hemianestesia discriminativa, vibratoria, propioceptiva, contralateral. Y miren ustedes también esa arteria que está irrigando las pirámides vulvares. ¿Qué va a pasar con ese paciente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Parálisis. Bilateral o homolateral, contralateral, ipsilateral, bilateral. ¿Qué tipo de parálisis va a tener? Ipsilateral. ¿Por qué ipsilateral? Porque uno se va de Porque ¿cuál es primero? ¿La degustación sensitiva o la degustación motora? La sensitiva. La sensitiva superior. Entonces es ipsilateral. A ver. ¿Pero dónde ha sido la degustación motora? La degustación motora es más arriba. ¿Cuál es primero? ¿La degustación sensitiva o la degustación sensitiva? ¿Cuál? Sensitiva es primera, por eso ahí ya se han cruzado. Entonces a ese nivel, ¿cómo va a estar? ¿Se han cruzado o no se han cruzado esas fibras ahí? No. Es que, doctora, sí. No se acuerdan. La relación que Ahí está. En la parte dorsal. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. En la parte dorsal. Posterior, es el medial.
Cordón posterior, pues ahí comienza con el cordón. Decusación piramidal. Y acá, núcleos. ¿Qué quiere decir? ¿Se ha cruzado ya la sensitiva? No. ¿Cuál es primero? La sensitiva. De abajo, empezando de abajo. Allá, ¿Han dicho ustedes pues eso? Empezando de abajo de arriba. no, pero. De abajo es motor. ¿Qué? ¿Qué? Ahí lo conocemos, ¿no? Ya, la motora y la fiscal. Dependiendo de dónde veamos, ¿cuál es primero? Si te digo la inferior o superior. ¿Se han cruzado o no se han cruzado? No se han cruzado todavía. Porque la decusación piramidal es más abajo. Es más caudal. Ya, es así mejor, ¿verdad? Es más caudal. Entonces acá no se han cruzado. Entonces el compromiso va a ser, motor va a ser ipsilateral. ¿Ya? Y el compromiso sensitivo va a ser contralateral. El compromiso motor de la lengua va a ser ipsilateral. ¿Ya? Entonces ese es el síndrome de Deyer. ¿Ya? Y el de Weinberg ya lo conocen. Bien chicos, entonces eso es más o menos lo que he tratado de traerlos.